Imagina una ciudad antigua, llena de movimiento, comercio e imponentes templos. Esta ciudad se llamaba Ur de los Caldeos, ubicada en la región mesopotámica. Abraham vivió allí. No era un aventurero solitario ni un joven impulsivo. Era un hombre establecido, con familia, rebaños, sirvientes y una rutina definida. Tenía un padre, parientes, seguridad, una identidad. Todo lo que alguien necesita para sentirse estable estaba a su alrededor. Fue en este contexto que ocurrió algo extraordinario. En medio de la normalidad de la vida, Dios le habló. No fue un consejo vago ni una sugerencia. Fue una orden clara, registrada en Génesis 12, 1. Deja tu tierra, tu pueblo y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Observa la fuerza de estas palabras. Dios no solo le pidió que cambiara de domicilio, le pidió que abandonara su cultura, sus costumbres, su herencia, su zona de confort. Le pidió que renunciara a lo que lo definía hasta ese momento. Y hay un detalle impresionante. Dios no le dijo exactamente a dónde iba. Solo prometió mostrarle el destino a lo largo del camino. No había mapa, ni explicación detallada, ni garantía visible. Solo había una promesa. Cualquier mayor de 30 años que ya haya construido algo en la vida puede sentir el impacto de esto. No se trata de alguien que empieza de cero sin nada que perder. Abraham tenía estructura, tenía estabilidad, tenía raíces y, sin embargo, Dios lo llama a romper con todo. Este llamado marca el inicio de un viaje que no se sustentaría en certezas humanas, sino en la confianza en la palabra divina. Dios invitaba a Abraham a vivir basado en promesas, no en evidencias. Necesitaría aprender a caminar antes de ver, a confiar antes de poseer, a obedecer antes de comprender plenamente. No sabemos exactamente cómo fue el momento en que Abraham le dijo esto a su familia. Quizás hubo silencio, quizás preguntas, quizás incredulidad. Pero lo cierto es que ese llamado cambió el curso de la historia no solo para él, sino para toda la humanidad. Desde ese momento en Ur, la vida de Abraham dejó de ser ordinaria. Se convirtió en alguien guiado por la voz de Dios. Cada paso a partir de entonces conllevaría el peso de una decisión radical: confiar o quedarse. Y decidió confiar. Así comienza la historia de un hombre que partió sin saber a dónde iba, pero con plena convicción de quién lo enviaba. Pero primero, comprueba si ya estás suscrito al canal, porque los próximos vídeos serán una serie de contenido que te ayudará con las profecías de la Biblia. Tras ordenarle a Abraham que abandonara su tierra, Dios no lo llamó a la nada. Le presentó una promesa que resonaría durante siglos. En Génesis 12, 2-3, el Señor declara algo que, en ese momento, parecía humanamente imposible. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Imaginen a Abraham escuchando esto. No tenía hijos. Su esposa, Sarai, era estéril. A los ojos humanos, la promesa de formar una gran nación parecía improbable. ¿Cómo podría alguien sin descendencia convertirse en padre de innumerables personas? Sin embargo, Dios no habla de posibilidades. Habla con autoridad. No dice, quizás, no dice, quién sabe. Lo afirma. Cuando el Señor promete convertirlo en una gran nación, no solo habla de cantidad, habla de identidad, propósito y legado. Una nación conlleva cultura, fe, historia y dirección. Dios anunciaba que, de ese hombre aparentemente común, surgiría un pueblo distinto, guiado por el pacto divino. Además, promete bendecirlo. En el contexto bíblico, la bendición no es solo prosperidad material. Es favor, protección, dirección, presencia constante. Significa que Abraham no caminaría solo. Donde quiera que fuera, la mano de Dios estaría sobre él. Esto lo cambió todo. Dejó atrás la seguridad visible de Ur, pero obtuvo algo mucho mayor: la garantía de la presencia de Dios. Y luego viene otra declaración sorprendente: engrandeceré tu nombre. En un mundo antiguo, donde un nombre representaba reputación y memoria, esto era extraordinario. Abraham no buscaría fama por sus propios medios. Dios mismo daría a conocer su nombre. Y hoy, miles de años después, seguimos hablando de él. La promesa se cumplió, pero hay algo aún más profundo. Dios dice que Abraham no solo sería bendecido, sería una bendición. Esto cambia la perspectiva. La promesa no termina con él. Lo que Dios haría en su vida rebosaría sobre los demás. Se convertiría en un canal, no en un reservorio. La bendición recibida alcanzaría a pueblos, generaciones y naciones.
Cuando el Señor declara que bendecirá a quienes lo bendigan y juzgará a quienes lo maldigan, establece protección espiritual. Fue como si dijera: quien se rebele contra lo que estoy construyendo se enfrentará a mi justicia. Dios asume la responsabilidad de defender el propósito que Él mismo inició. Y luego viene la promesa más completa de todas: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No se trata solo de Israel. Se refiere a todas las familias, todos los pueblos, todas las generaciones. Esta frase recorre el Antiguo Testamento y encuentra eco en el Nuevo Testamento, señalando algo mucho mayor de lo que Abraham pudo imaginar en ese momento. Allí, ante esa revelación, Abraham recibe más que palabras de aliento. Recibe un destino. Su vida deja de ser solo la historia de un hombre nómada y se convierte en el comienzo de un plan divino que alcanzaría al mundo entero. Lo que se estaba estableciendo no era solo un cambio geográfico, sino un pacto eterno. Dios estaba escribiendo el primer capítulo de una promesa que transformaría la historia de la humanidad. La decisión se tomó cuando Abraham ya había cumplido 75 años. Muchos, a esa edad, solo pensaban en el descanso, la estabilidad o en permanecer en el lugar donde habían pasado tantos años. Sin embargo, algo extraordinario había sucedido. El Señor le había hablado y le había dado una dirección clara. No era un simple consejo ni una idea pasajera. Era un llamado poderoso que exigía confianza total. Abraham necesitaba dejar atrás todo lo conocido y dirigirse hacia una tierra que aún no había visto. Así, aquel hombre, ya de avanzada edad, comenzó a preparar su partida. A su lado estaba Sarai, su esposa, fiel compañera en todos los viajes de la vida. Ella también tendría que confiar en la promesa divina, aún sin saber exactamente qué encontrarían en el camino. Además de ella, Lot, sobrino de Abraham, un joven que había crecido bajo su protección, lo seguía. Juntos formaron un pequeño grupo que no solo llevaba equipaje, sino también expectativas, dudas y esperanza. La caravana comenzó a organizarse cuidadosamente. Abraham reunió todas sus posesiones, incluyendo rebaños, tiendas, sirvientes y todo lo demás que poseían. En aquel entonces, viajar no era sencillo. Cada viaje requería planificación. Animales para el transporte, provisiones para el viaje, suficiente agua y rutas que atravesaran desiertos, llanuras y colinas. Aún así, Abraham no dudó. Creía que la voz que lo había llamado también guiaría cada paso del viaje. El camino sería largo. Dejando su tierra, avanzaron lentamente, día tras día, atravesando regiones desconocidas. El fuerte sol iluminaba el camino durante el día, mientras que por la noche el grupo descansaba bajo el cielo estrellado del antiguo Oriente. Alrededor de las fogatas, probablemente hablaban del futuro. ¿A dónde iban exactamente? ¿Cómo sería esa tierra prometida por Dios? Estas preguntas podían surgir, pero la confianza en la promesa los impulsaba a todos a seguir adelante. Finalmente, tras cruzar varios territorios y afrontar las dificultades del viaje, Abraham llegó a la tierra de Canaán, como se registra en Génesis 12, 4-5. Ese lugar no era un destino geográfico más. Canaán representó el comienzo del cumplimiento de algo mucho mayor. Allí comenzaría la historia de un pueblo que surgiría de la familia de Abraham, una narrativa que abarcaría generaciones y marcaría profundamente la historia bíblica. En ese momento, Abraham quizá aún no podía imaginar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Para él, era solo el comienzo de un viaje guiado por Dios. Pero, de hecho, ese paso dado los 75 años, cuando dejó su tierra y se dirigió a Canaán con Sarai, Lot y todas sus posesiones, estaba abriendo el camino a una promesa que resonaría durante siglos. Cada kilómetro recorrido en ese viaje formaba parte de un plan divino que se revelaría gradualmente a lo largo de la historia. Cuando Abraham finalmente llegó a la tierra de Canaán, el viaje aún no había terminado. De hecho, ese momento marcó solo el comienzo de algo mucho mayor. Recorrió lentamente la región con su caravana, observando los campos, los árboles y las ciudades esparcidas por todo el territorio. La Biblia relata que los cananeos habitaban esa tierra en ese entonces, como se registra en Génesis 12, 6. Es decir, Canaán ya contaba con pueblos viviendo allí, con sus propias culturas, casas y tradiciones. Aún así, Abraham continuó avanzando hasta llegar a un lugar conocido como Siquem, cerca de un árbol llamativo de la región llamado la encina de Moré. En ese periodo de la historia, los grandes árboles solían servir como puntos de encuentro, lugares de descanso o incluso lugares donde se tomaban decisiones importantes. Allí, en ese punto específico de la tierra, algo extraordinario sucedió de nuevo. El Señor se le apareció a Abraham y reafirmó la promesa que le había hecho anteriormente.
Dios declaró que esa tierra sería entregada a sus descendientes. Imaginen el impacto de esas palabras. Abraham aún no tenía hijos en ese momento, pero el Señor le hablaba de las generaciones futuras, de un pueblo que surgiría de su familia. Esa promesa no era pequeña. Involucraba territorio, el futuro y una historia que se desarrollaría a lo largo de muchos siglos. Ante esta confirmación divina, Abraham no reaccionó con silencio ni indiferencia. Hizo algo que demostró gratitud y reverencia. Construyó un altar al Señor allí mismo, en Siquem, como está escrito en Génesis 12, 7. En aquel tiempo, un altar era un símbolo público de adoración. Estaba hecho de piedras y servía como lugar de reconocimiento de la presencia de Dios. Al erigir ese altar, Abraham declaraba algo importante. Reconocía que esa promesa no provenía de sus propias fuerzas ni de sus planes personales. Todo provenía del Señor. Cada piedra colocada allí representaba su fe y confianza en la palabra que había recibido. Así, en ese punto de la tierra de Canaán, cerca del roble de Moré, Abraham marcó el comienzo de su historia en ese territorio con un acto sencillo pero profundo. Incluso antes de poseer cualquier pedazo de esa tierra, ya adoraba al Dios que había prometido dársela a sus descendientes. Y ese altar se convertiría en un símbolo silencioso de un hombre que creía en las promesas divinas, aun cuando aún no podía ver el futuro que se desplegaba ante sus ojos. Algún tiempo después de establecerse en Canaán, un nuevo desafío se presentó ante Abraham. La tierra que una vez pareció prometedora comenzó a sufrir una gran hambruna. Las cosechas ya no producían como antes, los pastos se secaron y la escasez afectó a personas y animales. Para alguien que tenía muchos sirvientes, rebaños y una caravana entera que mantener, la situación se volvió cada vez más difícil. La Biblia relata en Génesis 12 y 10 que la hambruna se agravó tanto que Abraham decidió bajar a Egipto para sobrevivir un tiempo. En aquel entonces, Egipto era conocido por poseer el río Nilo, que irrigaba las tierras y garantizaba el alimento incluso cuando otras regiones enfrentaban periodos de sequía. Por lo tanto, muchos viajeros y pueblos vecinos buscaron refugio allí cuando la crisis azotó sus tierras. Así que Abraham reunió a su familia, sus sirvientes y sus rebaños una vez más, emprendiendo un nuevo viaje. Después de todo lo que ya había vivido, aún enfrentaría nuevos desafíos. Sin embargo, en el camino, un pensamiento comenzó a angustiar su corazón. Su esposa Sarai era una mujer muy hermosa. Abraham sabía que, al entrar en Egipto, los egipcios podrían notar su belleza. En aquella época, era común que gobernantes u hombres poderosos tomaran mujeres que les llamaran la atención. Abraham comenzó a imaginar el peor escenario posible. Si descubrían que Sarai era su esposa, podrían matarlo para llevársela. Fue entonces cuando, abrumado por el miedo, habló con Sarai antes de cruzar la frontera. Como se registra en Génesis 12, 11-13, Abraham le dijo algo muy serio. Le pidió que, al llegar a Egipto, dijera que era su hermana, no su esposa. Abraham explicó el motivo de su preocupación. Creía que si los egipcios pensaban que Sarai era solo su hermana, le perdonarían la vida. En su mente, esa estrategia podría evitar que lo mataran por su belleza. Fue una decisión motivada por el miedo a lo que pudiera suceder en tierra extranjera. Así, mientras la caravana se acercaba a Egipto, Abraham llevaba dentro de sí dos realidades muy diferentes. Por un lado, estaban las grandes promesas que Dios le había hecho sobre su futuro. Por otro lado, estaba el miedo humano ante una situación peligrosa. Así pues, Abraham entró en Egipto llevándose consigo su familia, sus rebaños, y también una decisión que pronto traería consecuencias inesperadas para todos los que lo rodeaban. Con el paso del tiempo, Abraham salió de Egipto y regresó a la tierra de Canaán, trayendo consigo todas sus posesiones. La Biblia muestra que, en ese momento de la historia, ya era un hombre muy rico. Sus rebaños habían crecido, sus siervos se habían multiplicado y sus tiendas ocupaban grandes extensiones de tierra. Había muchas ovejas, cabras, bueyes y camellos. La prosperidad era evidente. Pero Abraham no estaba solo en ese viaje. Su sobrino Lot también había prosperado. Lot tenía sus propios rebaños, siervos y tiendas. Así, los dos hombres, con todas sus posesiones, llegaron a ocupar la misma región. Y fue precisamente allí donde comenzó a surgir un problema. La tierra donde vivían ya no parecía lo suficientemente grande para albergar a tanta gente y tantos animales al mismo tiempo. Los pastos se disputaban, las fuentes de agua se volvieron cada vez más importantes, y los pastores de Abraham y los de Lot comenzaron a enfrentarse. Imaginen la escena. Hombres discutiendo sobre qué rebaño debía beber primero, otros quejándose de los animales que invadían las zonas de pastoreo. Las pequeñas discusiones se hicieron cada vez más frecuentes. La tensión aumentaba día a día.
Abraham se dio cuenta de que la situación podría empeorar si no se hacía nada. Sabía que Lot no era solo un compañero de viaje, era familia. Lot había caminado con él desde el principio, desde los días en que salieron juntos de Harán rumbo a Canaán. Así que Abraham tomó una sabia decisión. Llamó a Lot para hablar. Con calma, Abraham dijo algo que revela mucho sobre su carácter. Explicó que no quería peleas entre ellos ni entre sus pastores, porque eran parientes. Luego hizo una propuesta sorprendente. Abraham señaló todo el terreno circundante y dijo que sería mejor que cada uno tomara una dirección diferente. Así habría suficiente espacio para todos. Pero lo más impresionante viene a continuación. Aun siendo mayor y cabeza de familia, Abraham le dio lo del derecho de elegir primero. En esencia, le dijo, si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si eliges a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot entonces observó atentamente la región circundante. Antes se extendía el valle del Jordán, una tierra que parecía extremadamente fértil. La Biblia describe esa zona como bien irrigada, llena de vegetación, muy diferente de las regiones más secas que la rodeaban. Era un hermoso paisaje verde, con buenas condiciones para la cría de ganado. Esa tierra parecía perfecta para una mayor prosperidad. Sin pensar mucho en las consecuencias futuras, Lot eligió esa región. Decidió dirigirse hacia las llanuras del Jordán, estableciéndose cerca de una ciudad ya conocida en aquel entonces, Sodoma. Así, los dos hombres se separaron. Lot se dirigió hacia el valle fértil, mientras que Abraham permaneció en la tierra de Canaán. En ese momento, la elección de Lot parecía la mejor posible a los ojos humanos. Pero lo que quizás no se dio cuenta fue que Sodoma era una ciudad marcada por una gran maldad, algo que más tarde traería consecuencias muy graves a su vida. Mientras tanto, Abraham seguía confiando en algo mucho mayor que una tierra aparentemente buena. Siguió confiando en la promesa que Dios le había hecho.